A través del hilo telefónico, nuestro saludo cordial, comedido, para César Coronel, que ya nos acompaña como todos los días viernes. César, buenos días, bienvenido. Varios temas para tratar. Empecemos con uno de los que ha hecho impacto durante la semana, el tema de los chats de Romo. Y digo chats de Romo o de los WhatsApp de Romo, porque ella ya ratificó con Carlos Vera que sí eran de ella. Uno termina diciendo, bueno, ¿es tan grave como algunos lo pintan o es como dice la ministra, no pasa nada? ¿Cuál es su criterio? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Un abrazo a quienes a esta hora nos escuchan a través de Colosal. Sin duda alguna, el Ecuador en general está atónito, no solo por este caso, sino por tantas cosas que en el cúmulo de la conciencia ciudadana generan indignación, generan vergüenza, porque realmente lo que ha vivido el Ecuador los últimos 14 años ha sido un constante sorprenderse de la capacidad de nuestra clase política para justamente generarnos aún cada vez más vergüenza. Ahora bien, respecto al caso en particular, evidentemente hay unos chats que han sido publicados por un medio digital. Estos chats revelan una relación cercana entre un legislador y una ministra, lo cual hasta ahí no habría ningún problema, porque evidentemente la ministra de la Política tiene que llevarse bien con los asambleístas, más aún con los de su propia línea partidista. Hasta ahí no habría ningún problema. Lo que sí genera cierta preocupación es que, al parecer, estos chats podrían evidenciar que entre estas conversaciones también había, digamos, la posibilidad de gestionar cargos para ciertas personas con el objetivo de beneficiar a nivel territorial al ex asambleísta Mendoza. Entonces, evidentemente, ahí sí empieza esto a generar preocupación. Pero si aún esto de aquí usted lo enlaza con todo el otro esquema que el mismo Daniel Mendoza supuestamente armó respecto a cómo se procesó la entrega de los diferentes hospitales y cuál fue, digamos, el recorrido que esto tuvo, ahí sí esto ya genera mucha más preocupación. Porque una cosa es que un asambleísta recomiende a una ministra quién podría ser gobernador de una provincia. Otra cosa ya es, obviamente, un esquema como el que Mendoza relata, que habría que investigar a profundidad, porque usted tiene no solamente ahí involucradas autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Asamblea Nacional, sino que también tendría que investigar qué pasó en el interín con las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Qué tanto es cierto que todos estos legisladores de diferentes bancadas realmente tenían el control de estos hospitales? Habría que revisar esto en profundidad, porque pero es fácil, lo que ¿no? hemos visto es fácil. ¿Cómo? Es fácil. O sea, simplemente hay que analizar qué pasa en los hospitales, quiénes dirigen, y ahí encontramos, por ejemplo, al propio presidente de la Asamblea y al hermano dando instrucciones en la provincia. O sea, yo discrepo con usted cuando dice que hasta recomendar puede un asambleísta. Yo creo que no puede, porque recomendar y que el recomendado recibe el cargo se llama gestión de un puesto público y está expresamente prohibido en ley. O sea, el problema es que no se sigue. De acuerdo. E incluso es causal de la institución. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. A lo que me refería era que si usted está hablando con un coideario, porque recordemos que en teoría Mendoza era parte de la misma estructura partidista del gobierno, era asambleísta oficialista. Entonces, se podría entender que si a alguien le piden un consejo, uno lo puede dar. Ahora, otra cosa ya es ir a gestionar el cargo, lo cual, como usted bien dijo, está reñido con la ley. Pero lo de fondo y lo importante es que la gente debe entender que tenemos un país en el que durante 14 años, porque la gente habla de los 10 años del correísmo, no señor, hay que sumarle estos 4 años también, en los que no solamente que hemos evidenciado corrupción, sino que además se ha generado impunidad, y eso es lo más grave, porque lamentablemente nos sorprendemos, nos horrorizamos, nos avergonzamos, pero al parecer la justicia también es un poco selectiva. Y eso es... Y hablemos de selectividad de la justicia para explicarle a la gente, ¿le parece? Mire, ¿cómo? Hablemos de selectividad de la justicia para explicarle a la gente. Por ejemplo, Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral.
un juez toma una decisión y revive a partidos que la señora Atamaín y compañía, tratando de engañar a la Contraloría, decidieron que no debían participar. Los partidos correístas, 4 partidos correístas, ¿lo recuerda? Lo hizo un juez de esta entidad del Tribunal Contencioso Electoral. Y la señora dijo que, bueno, es una decisión del juez y que hay que acatarla, ¿no es cierto? Pero en el mismo caso, el caso de Álvaro Noboa, un juez decide y ella no hace caso. ¿Puede una persona como la señora Tamaín hacer lo que le da la gana? O sea, bueno, ahí sí hay varias cosas que habría que analizar en detalle, porque entiendo, ojo, no quisiera dar una opinión definitiva porque el caso como tal no lo he desglosado, pero entiendo que en el caso de Adelante Ecuatoriano Adelante hubo una apelación, y recordemos que cuando yo les recuerdo que hay una apelación también en el otro caso, pero en el otro caso los dejaron participar, y en el caso de Noboa no lo dejaron participar. Más allá de los nombres, de lo que implique, yo estoy hablando de 2 casos similares, en los que se actúa de manera diferente. De manera diferente. En el un caso sí, ella apela, pero acepta la decisión del contencioso. Entiendo que, para cualquier abogado, es normal que uno pueda apelar, pero mientras no se resuelva la apelación, la decisión del juez está en derecho válida, pues. Pero acá no se quiere hacer caso. O sea, uno no entiende cómo es que en un caso sí se acepta la decisión de un juez, en el otro caso no se acepta, dice, es decisión de solo un juez y además voy a apelar. O sea, ¿qué mismo nos pasa? Ella está desobedeciendo una ley expresa de autoridad competente, artículo 281, de 1 a 3 años de prisión, eso dice la ley. Aparte de que está incumpliendo el artículo 84 de la Constitución. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos pasa? O sea, utilizo la ley y hago caso a la ley solo cuando me conviene. Artículo 86, literal cuarto, que hace referencia a estos temas. O sea, nos quedamos pensando qué nos está pasando. Con esa persona, entre comillas, como presidenta, vamos a tener supuesta garantía para las próximas elecciones, ¿cree usted, mi querido César? Le repito, yo del caso de Adelante Ecuatoriano Adelante algo conozco porque lo revisé de manera muy superficial. De los otros casos realmente no tengo el detalle, por lo tanto yo sí no me atrevería pues a dar una opinión respecto a si son o no casos similares, pero sí tengo claro como abogado que cuando existe una apelación, una decisión judicial se mantiene, digamos, pendiente hasta que la resolución esté absolutamente en firme. Ahora bien, Ok, lo que usted dice es correcto. La decisión se mantiene, pero ¿qué decisión? ¿La que quiere la persona? O sea, pongamos el ejemplo, no sé, mientras el abogado presenta la apelación, el cliente tiene que estar libre aunque el juez haya dicho lo contrario. O sea, no es tan sencillo. ¿Qué decisión permanece firme? ¿La que le conviene al funcionario como a Tamaín en este instante? O sea, no entiendo. Entiendo que permanece firme la decisión del juez, en este caso electoral. Por eso ella está apelando, porque ella no es la máxima autoridad. ¿Y por qué no prevalece la decisión de la máxima autoridad? Reitero, más allá de nombres, más allá de estar revisando los temas a profundidad, porque esto es cuestión simple, ¿no? O sea, hay una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, de un juez del Contencioso Electoral. Este está en firme hasta que no sea cambiado o por los 3 jueces o que el propio juez acepte la apelación. Mientras tanto, ¿este está en firme o no? No, es al revés. A ver, recordemos, vamos al concepto jurídico. Usted tiene las apelaciones cuando tienen ellas efecto devolutivo y efecto suspensivo. Hay 2 tipos de apelaciones. En este caso, en el ámbito electoral, las resoluciones de los jueces tribunales del Tribunal Contencioso Electoral, cuando son apeladas, tiene efecto devolutivo más no suspensivo. Y entonces, verá. Perdón, al revés. Tiene efecto suspensivo más no devolutivo. Es decir, que las resoluciones no están en firmes hasta que el Tribunal de Alzada no lo ratifique. De acuerdo. O ratifique lo decidido. Ok, pero mire, Fernando Muñoz Benítez toma una decisión en el caso de devolverles la vida a los partidos políticos, sí. Ángel Torres toma una decisión en contrario 3 días después. Aya Tamaín no dijo es una decisión de un juez, entonces yo no le hago caso.
que esperemos hasta que se resuelva la apelación, que no se ha resuelto todavía. Les volvió a dar la vida a los partidos políticos. Es caso igualito, es caso similar. O sea, ¿cómo actúa de una manera en un caso y cómo actúa de otra manera en otro caso? Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, no entiendo por qué no se utiliza de la misma forma. Niegue a uno, niegue a otro, acepta a uno, acepta a otro, más allá de los nombres, más allá de los partidos políticos, más allá de tendencias e ideologías, porque la justicia debería ser ciega. Así dicen, es decir, dar a cada cual lo que le corresponde sin estar viendo si favorezco a uno o complico a otro. Como le digo, yo no conozco los otros casos. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que los otros casos, la resolución de los jueces fue anterior a la del caso de Ecuatoriano Adelante Ecuatoriano. Ahora, yo no sé tampoco si en los otros casos hubo una apelación. Realmente no conozco a profundidad el tema de lo que sucedió con los otros partidos. Le digo, algo que sí he seguido de manera, aunque superficial, fue este caso en particular, y entiendo que fue así. Ahora, otra cosa importante que hay que determinar también es que el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral es cercano al movimiento Creo. Entonces también habría que analizar todo esto en el contexto político. Pero vamos a la pregunta que usted me había formulado, si podemos o no confiar en el CNE. Y eso yo creo que es lo importante. Lo importante de saber que tenemos un Consejo Nacional Electoral que debería, en los papeles al menos, garantizar a los ciudadanos que su voluntad expresada en las urnas se refleje en los resultados. Y eso es lo importante. Y para eso necesitamos vigilar de manera muy detenida, muy cercana, la actuación de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero también de los técnicos que están detrás, de toda la estructura administrativa que hay detrás del Consejo Nacional Electoral para revisar su actuación y que estas actuaciones permitan justamente que haya garantías para el proceso. Ahora, escuchaba el día de ayer en una entrevista al señor César Monge, que es el presidente nacional de Creo, y él decía que él prefiere al Consejo Nacional Electoral actual que lo que vivimos durante la época del correísmo, porque decía Monge, por lo menos aquí en este Consejo Nacional Electoral hay derecho a pataleo, digamos, hay derecho a reclamar desde el seno del mismo Consejo lo que pueda ser considerado quizá irregular por parte de los consejeros. Entonces, ahora, no estoy justificando ni lo uno ni lo otro. A lo que me refiero es que los ciudadanos tenemos por lo menos ahora en el CNE 5 partidos políticos diferentes y esto de alguna manera ¿usted lo cree? Genera pluralidad. Y César, por lo menos ¿usted cree el derecho eso? a denunciar. ¿Usted cree eso, César, en serio? Usted es social cristiano. ¿Tienen ustedes algún mínimo control sobre la actitud del señor José Cabrera, que yo no sé por qué se pintó de social cristiano para llegar a este cargo, y que además está violando la ley ahí? Está violando la ley. Igual que Atamaín. Ellos no pueden ser parte de este Consejo Electoral por una sola razón. La Constitución dice no reelección. No podían ser reelectos al cargo. Y ellos fueron ya parte del Consejo Nacional Electoral Emergente encabezado por Gustavo Vega. O sea, ellos no podían ni siquiera postular. Le pregunto, ¿realmente los socialcristianos pueden controlar a su delegado en el Consejo Nacional Electoral, a José Cabrera? ¿Pueden llamarle la atención? Usted me hace una pregunta que yo realmente no puedo contestarle porque desconozco cuál es la relación entre las directivas del Partido Social Cristiano y el señor Cabrera. Sin embargo, yo discrepo porque yo en cambio creo que el señor Cabrera es de las personas que en ese Consejo Nacional Electoral más conoce del tema electoral, es alguien con una experiencia larga. Más conoce de fraude también, más conoce de fraudes también. Fue puesto por el correísmo, está desde el 2006 puesto por Correa. Siempre defendió a Correa, todo el tiempo. O sea, más conoce de fraude también. Puede ser que conozca del Consejo Electoral. Yo no puedo compartir su opinión, pero evidentemente usted tiene la posibilidad de hacer los comentarios pertinentes. Yo la verdad no comparto esa opinión, pero en todo caso lo que sí conozco es la seriedad, las credenciales técnicas del señor Cabrera. No puedo, digamos, defender al resto, no puedo hablar del resto, pero por lo menos
Del caso del señor Cabrera lo conozco porque mi querido tenemos, César, digamos, mi querido ¿cómo? César, mi querido César, le repito, el problema del Consejo Nacional Electoral es que hace lo que le da la gana, ¿no es cierto? En eso concordamos. ¿Quiénes hacen lo que le da la gana? Cabrera, Atamaín y Acero. ¿Y usted me está hablando de seriedad? Usted me está hablando o sea, para usted el Consejo Electoral no es malo, ¿no? Entonces, aplaudámoslo, pues. Porque si usted dice que el señor Cabrera se ha manejado bien y él está votando con la mayoría, entonces el Consejo Nacional Electoral está bien manejado, ¿o no? A ver, vamos poniendo las cosas claras. Yo lo que estoy diciendo es que el señor Cabrera es alguien que conoce del tema electoral, que tiene una experiencia, una trayectoria y unas credenciales técnicas. Ahora, los votos que él esté generando en estos días, los cuales no conozco en el detalle, no todos yo los podría avalar, porque evidentemente no conozco en totalidad las decisiones que él tome. Igual el Consejo Nacional Electoral. Ahora, lo que sí tengo claro es que en el tema del Consejo Nacional Electoral yo siempre tendré desconfianza, y no por este consejo, sino porque siempre tendré desconfianza de la autoridad que cuenta los votos, esperando con los ojos bien abiertos que lo hagan bien. Eso es lo conceptual. Ahora, este Consejo Nacional Electoral, recordemos que también tiene un grave problema, y es que no cuenta, así descubran mañana la cura contra el cáncer, no cuenta con la simpatía del Partido Creo, y el Partido Creo controla la gran parte de la opinión pública. Eso es importante también aclararlo. Más allá de los errores que pueda cometer este Consejo Nacional Electoral, si mañana llegara a tener algún acierto, igual lo van a atacar el Consejo Nacional Electoral. Pero repito, no defiendo ni ataco a esta institución porque, le repito, en lo conceptual yo siempre tendré cierta desconfianza con la autoridad electoral, pero en detalle las decisiones que se van tomando por parte del Consejo Nacional Electoral hay que irlas revisando una por una, porque creo que habrá algunas decisiones que sean justificables, otras que definitivamente no, pero cada una de ellas deben ser puestas en su contexto correspondiente. Pero lo importante yo creo que es que los ciudadanos en general tenemos que reclamar no solo al Consejo Nacional Electoral, sino también a los partidos políticos la gran responsabilidad que tienen, porque estamos yendo lamentablemente a un proceso electoral como el del 2021, más allá de quién cuente los votos, con candidatos que en la mayoría de casos dan pena. Y ojo, y ahí hablo de todos los partidos, no estoy defendiendo a ninguno en particular. Lamentablemente partidos políticos que no han entendido la necesidad de renovarse. No puede ser posible, y usted espero que esté de acuerdo conmigo, que el señor Luis Pachala vaya a la reelección, tercero nacional en la lista de Creo, luego de todo lo que se ha evidenciado en su gestión. Vaya usted a la provincia de Bolívar, pregunte quién es el señor, de qué se jacta el señor, pregúntele a las autoridades judiciales de esa provincia quién es el señor Pachala, pregunte aquí en Quito, los que conocemos de repartos y de este tipo de cosas que se escuchan en los pasillos. ¿Quién es el señor Pachala? Lo que acaba de denunciar la Posta hace 2 días. ¿Quién es? Y el señor Pachala resulta que va tercero en la lista nacional de Creo, acompañando a gente honorable como Natalia Arias, por ejemplo, que es candidata también de Creo, pero no puede ser posible que le pongan al lado a un individuo con tan poca, digamos, capacidad moral como el señor Pachala. Entonces, evidentemente ahí sí, yo creo que hay que hacer un llamado de atención a los partidos respecto a que no han entendido lo que debe ser la renovación verdadera, una renovación auténtica de la política. Yo estoy de acuerdo con usted. Los partidos políticos nos dan pena y vergüenza. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano. A Hilda Murillo como candidata, o sea, ¿qué le pasa? ¿Vamos a tener concierto, show o qué? ¿Que quiere poner al Guacharnaco otra vez? Ya les traicionó, pues. Ya estuvo involucrado en demasiados temas. Y otra vez el señor Almeida con ustedes. Que pone a la hermana de Cintia Viteri como candidata. O sea, que está poniendo al hijo del señor... se me ve el nombre en este instante. Pero ahí no estamos viendo estos temas. O sea, ¿qué nos está pasando? Estamos viendo, y correcto que lo vea y correcto que lo diga sobre Pachala. Pero, ¿y lo propio? ¿Y lo propio? O sea, con todo respeto,
el Twitter de, por ejemplo, de su candidata a la presidencia de la República, debió haber borrado inmediatamente el yo libertadora. ¿Qué pretende decir con yo libertadora? O sea, con todo el respeto, pero no, pues ahora es candidata a la presidencia de la República, tiene que tener el nombre de ella y tiene que tener otras ideas. O sea, si desde ahí no empezamos... A ver, yo entiendo que usted obviamente me pregunte por estos temas del partido porque he militado 14 años ahí. Claro. Pero solamente quiero hacer algunas puntualizaciones. En el caso del usuario de las redes sociales de la asambleísta Reyes, en Twitter ella es @CristinaReyesEC. Si bien es cierto, en Instagram hace muchos años ella creó la cuenta @YoLibertadora por una sencilla razón, porque ese es el nombre de su segundo libro. Y ha sido su nombre de pluma cuando ella se dedicaba, como en efecto se ha dedicado muchos años, al tema de la poesía. Y eso es algo que yo respeto. Y más allá de eso, gracias la explicación. Las redes sociales no define a las personas. Gracias la explicación. César, gracias la explicación porque yo no la conocía. Y lo que uno decía cuando es alguien que además tiene las credenciales éticas y morales. Mire, podemos criticar muchas cosas, pero es alguien que tiene una trayectoria de honestidad y una trayectoria política impecable, que desde muy joven se convirtió en asambleísta nacional constituyente en una clarísima minoría en la cual le ha tocado luchar durante muchos años. Alguien que enfrentó al correísmo en su peor época. Alguien que en el momento en el que Glass, todo el mundo hablaba de su honestidad, ella alzó su voz en el mismo seno del Congreso Nacional, que incluso hasta la maltrataron los correístas porque ella elevó su voz en contra de Glass cuando todos le ponían alfombra roja. O sea, es alguien que ha luchado por los trabajadores, por los jubilados, es alguien que yo conozco de su honestidad, de su responsabilidad, de su compromiso con el Ecuador, de su juventud. Yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, usted me mencionaba el caso de la abogada Viteri. La abogada Viteri, quienes venimos de la ciudad de Guayaquil, conocemos su trayectoria. No es la primera vez que ha sido candidata. No es la primera vez que ha sido candidata. Es alguien que ha estado vinculada con movimientos sociales, Natalie con los gremios, sobre todo las mujeres abogadas de Guayaquil. Alguien que yo creo que tiene también las credenciales y en buena hora ahí sí vemos que hay la renovación incluyendo a una persona joven, pero que tiene una trayectoria. En el caso puntual del señor Luis Almeida, evidentemente, más allá de lo que podamos decir del pasado político, que yo realmente no lo conozco en detalle, yo soy bastante joven, tengo 32 años. El señor Almeida es un radiodifusor muy conocido en la ciudad de Guayaquil, además ha sido concejal de la ciudad de Guayaquil, ha hecho una gran labor en esta etapa como concejal de Guayaquil, ha hecho un gran trabajo en el ámbito de la radiodifusión. Él tiene una radio en la que usted puede empresario de la comunicación. Empresario de la comunicación, no radiodifusor. El empresario de la comunicación es el que busca la plata. El radiodifusor es el que sirve al pueblo. Esa es la diferencia. Él fue social cristiano, después fue roldosista, después regresó otra vez a los social cristianos, después se volvió a ir, otra vez volvió. O sea, es una veleta. O sea, con todo respeto. Tengo entendido que el esposo es suplente. O sea, ¿esa es la forma en que nos quiere gobernar el Partido Social Cristiano? ¿Con la esposa de suplente del señor? Yo no entiendo, a ver, yo repito, yo comprendo que quizá usted no tenga simpatía por el Partido Social Cristiano, yo comprendo eso. Pero, como le digo, en el caso de Luis Almeida, por lo menos de lo que a mí me consta, yo obviamente no podría decir si es empresario de la comunicación o radiodifusor, pero lo que a mí me consta es que es un espacio que le da cabida a todas las voces. Yo he visto ahí correístas, social cristianos, creo, en la misma silla lo he visto sentado a Guillermo Lazo y a Pierina Correa, digamos. Es una radio que además tiene un trabajo en la comunidad muy importante y por eso el alcance popular que tiene el señor Almeida en Guayaquil. Ojo, esa... más allá de que lo haga bien o lo haga mal, nos caiga bien o nos caiga mal, en lo objetivo es lo que pasa en la ciudad de Guayaquil y lo conozco porque yo nací en la ciudad de Guayaquil y tengo permanente contacto con mi familia que vive allá en la ciudad de Guayaquil. Ahora bien... o sea, la popularidad vale, ¿no? O sea, la popularidad es importante. Por eso ponen a Hilda Murillo como cantante. Para asambleísta, digo, no como cantante. O sea, ¿la popularidad es lo importante? A ver, por supuesto que la popularidad es importante en un sistema como el nuestro, que no nos permite, evidentemente,
que cuadros que nadie conoce puedan conocerse durante la etapa de campaña. Usted tiene una campaña que básicamente es el mes de enero en el que usted sabe que todo el mundo está preocupado por recuperar las cuentas de los gastos de diciembre. Ahora bien, la popularidad no es lo único, y esto lo he debatido varias veces. Usted puede ser popular, pero adicionalmente tiene que sumar algo a la lista: preparación, experiencia, trabajo con la comunidad, una trayectoria profesional. Es decir, no se trata únicamente de ser conocido, y eso es lo importante. A diferencia del PRE, que ponía a Silvana Ibarra simplemente porque era una cantante conocida, el Partido Social Cristiano, en los casos particulares, cuando ha escogido a personas conocidas, le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Úrsula Strange en la ciudad de Guayaquil. Es una persona que nació obviamente en los medios de comunicación y todo el mundo la conoce, pero lo que no se sabe, y es importante también decir, es que es alguien que viene trabajando como psicóloga, porque es psicóloga profesional, durante muchos años en la recuperación de jóvenes de las drogas, en temas muy graves, profundos de la comunidad guayaquileña, y por eso fue escogida para concejal de Guayaquil. ¿Y por qué escogieron a la Bombón, por ejemplo, para concejal de Guayaquil? ¿Y la Bombón? ¿Cómo? ¿Y la Bombón? La licenciada Mayra Montaño es otra líder comunitaria importantísima de la ciudad de Guayaquil. Pregunte usted en los sectores de la parroquia Flores Cordero, ¿cuántas calles asfaltadas, cuántas luminarias, cuánto seguimiento ella le dio a todo este tema? No de ahora, desde hace muchos años. Desde hace muchos años era alguien que estaba parada abajo del municipio todos los días, pidiendo la obra municipal, llevando a los trabajadores del municipio de obras públicas para que lleven la obra a su comunidad. Es decir, tiene un trabajo comunitario importante. Por eso le inscribieron a ella como titular y al esposo como suplente, y cuando tuvo que irse porque le faltó capacidad, entonces dejó al marido en la asamblea. No. A ver, primero desconozco si el suplente era el marido, la verdad, ahí sí yo no le discuto porque no lo conozco en detalle. Pero no es que no le dio la capacidad y se fue por eso de la asamblea. Fue una vergüenza, ahí es una vergüenza. Alguien que habla malas palabras, que es grosera. Vuelve a la ciudad de Guayaquil porque es invitada a conformar parte de la lista de concejales. Y le cuento, fue la concejal más votada de Guayaquil. Entonces, si lo hubiera hecho mal, si no tendría la capacidad, si la gente no la quisiera, no votarían por ella. Yo creo que los guayaquileños tontos para votar no somos. Si votamos por alguien es porque reconocemos su trabajo, más allá de que ella no pertenece al distrito en el que yo voto. Pero votaron por Bucaram, votaron por Elsa. Votaron por Bucaram, votaron por Bucaram, votaron por Elsa para la alcaldía de Guayaquil. Oiga, no, con todo respeto y con todo cariño, no los pongamos a los guayaquileños en eso. El guayaquileño yo considero que es una persona que me merece respeto, que es vivo, que es hábil, que es vendedor, que es capaz. Pero le estamos diciendo que vota por malcriados, por groseros, por patanes. No creo. Yo creo que... Pero usted se me está yendo a los años 80. Yo le estoy hablando de la transformación de Guayaquil del 92 para acá. Del 92 para acá los guayaquileños entendieron la necesidad de ser parte de la solución y no del problema. Y de una serie de cosas que evidentemente renovaron el espíritu cívico de la ciudad. Pero le repito, no nos estanquemos en la discusión de solamente el Partido Social Cristiano, que repito, yo obviamente comprendo que me lo pregunte a mí por mi militancia, pero vamos a lo conceptual y a lo de fondo. Mire, yo en estas elecciones ni siquiera soy candidato. Lo sé, solamente para que usted tenga claro que yo trataré siempre de hacer un análisis objetivo, siempre. Y toquemos el tema de la Asamblea, tiene usted razón. Toquemos el tema de la Asamblea, tiene usted razón. ¿Qué opina de la Asamblea? Yo incluso en mi propio partido soy crítico. Ojo, yo soy crítico de todas las organizaciones porque creo que en estas elecciones ninguna, ojo, ha entendido realmente lo que es la renovación. Sino algunas por partes, como creo que el Partido Social Cristiano en parte sí lo ha comprendido, y le he hablado de varios nombres, pero hay otras que definitivamente ni en parte siquiera. Entonces, sí es importante tener ese análisis global de todas las organizaciones políticas, con las que simpatizamos y con las que no también. La diferencia, yo soy muy crítico con todos. A ratos a usted le hace pensar que yo soy antisocial cristiano. No, nunca lo fui. Más bien tuve mucha cercanía con ustedes, pero sí reclamo muchas cosas y lo hago siempre de esta forma. Toquemos el tema. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea? ¿Cuál es su criterio sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea? Que insta al presidente de la República a
que retire a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿No era conveniente que la Asamblea se reúna e inmediatamente le inicien un juicio político? No es así como se hacen las cosas, porque instar es pedir, y el que recibe el pedido puede aceptarlo o negarlo. Instar es no sancionar. O sea, yo pienso que lo conveniente y lo correcto era que la Asamblea tome el camino que debe tomar, ¿o no? ¿Cuál es su criterio? Usted que está más cerca, que conoce lo que pasa en la Asamblea. Varias cosas al respecto. Primero, la Asamblea Nacional, la única forma de ordenar la destitución de un funcionario de los que están dentro de la posibilidad del escrutinio político es a través del juicio político. Correcto, sí. Es decir, lo que corresponde es que la Asamblea Nacional, y ojo, no con esto estoy diciendo de que, porque hay como 3 procesos por 3 diferentes causas, en el caso de la ministra Romo, no estoy diciendo que sea culpable de los 3 casos, pero por lo menos el presidente de la Asamblea Nacional debería dar paso para, cumpliendo el debido proceso, se determine o no las responsabilidades correspondientes. Es decir, no puede ser posible que un juicio político permanezca tantos meses en el escritorio de un funcionario como el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, lo que debe pasar es que la Asamblea Nacional debe iniciar el proceso, repito, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, permitir que la ministra pueda acudir a la Asamblea Nacional, desvirtuar o confirmar de las cosas que se le acusan, y evidentemente ahí sí la Asamblea tomará una decisión definitiva en el sentido de censurar o no a la funcionaria. Lo que ha hecho ayer la Asamblea Nacional no es una expresión jurídica, porque en efecto, como usted muy bien lo indicó, no tiene, digamos, fuerza vinculante, porque no es un juicio político. Sin embargo, sí tiene una voz política fuerte. ¿Por qué? Porque usted tiene más de 120 votos. Recuerde que para censurar a un ministro usted más o menos necesita 90. Tiene más de los votos necesarios para censurar a un ministro, pidiéndole al presidente de la República la revisión de este cargo. En ese sentido, repito, en lo jurídico no tiene fuerza, no es vinculante esta decisión del día de ayer de la Asamblea, pero en lo político es potente, en lo político es importante. Ahora vamos también a otro aspecto, y no, por un lado le digo, creo que es una decisión política interesante y tiene potencia a nivel político. Y esto hay que dejarlo claro. Pero también hay que ver otro tema. ¿Quiénes son los asambleístas? O sea, usted tiene una Asamblea Nacional con más o menos 70 asambleístas acusados de corrupción, investigados, enjuiciados, revisada su conducta, otros denunciados, otros con sospechas. Es decir, es una Asamblea Nacional que realmente genera vergüenza, Y yo le digo, y ahí sí lo puedo decir porque lo conozco muy de cerca, le podría decir que el único partido político, la única bancada legislativa que no está involucrada con ninguno de estos actos reñidos con la Constitución, la moral y la ley, es justamente el Partido Social Cristiano. Y ojo, no estoy defendiendo a nadie, simplemente lo digo de manera objetiva. Revise usted los listados. De ahí usted tiene por todos lados. Incluso acaba de ser denunciado por la denuncia que publicó La Posta, hasta el mismo vicepresidente de la Asamblea, el señor Donoso, por supuestos repartos con el gobierno. Es decir, tenemos una Asamblea desprestigiada, que le genera a los ecuatorianos vergüenza, que le genera a los ecuatorianos dolor, indignación. No tenemos una Asamblea que realmente represente a los ecuatorianos. De acuerdo. Esa Asamblea Nacional hace rato dejó de representar a los ecuatorianos en su conjunto, porque los ecuatorianos no somos diezmeros, los ecuatorianos no somos corruptos, los ecuatorianos no somos como son esos 137. Por supuesto que hay excepciones. Pero a ver, toquemos algunos temas. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene cuando se anuncia que se va a proceder a investigar a un asambleísta, en este caso el señor Eliseo Azuero? Y en la comisión de primero para investigar está José Serrano Salgado. De segundo, Franco Romero, acusado también de corrupción y de reparto. Y de tercero, ni siquiera me acuerdo, pero es de la bancada correísta. O sea, con esa comisión
Más bien es un peligro de que si recibe documentos los esconda o los desaparezca. Ahí concuerdo con usted, o sea, es una comisión que da vergüenza, igual que el resto de la Asamblea. Y usted tiene a Franco Romero, que ha pasado por todos los partidos políticos, pues, ¿no? Sí. Sí, evidentemente la Asamblea, le repito, hoy a los ciudadanos nos genera vergüenza, indignación, dolor, porque no representa, hace rato no representa a los ecuatorianos en su conjunto. Por ello, la necesidad, y ahí viene mi indignación, de cómo se están armando las listas para la próxima Asamblea Nacional. Es absolutamente grave que sigamos teniendo a gente como Pachán en las listas. Es absolutamente grave que tengamos algunos asambleístas envueltos en casos de corrupción buscando reelegirse. O nuevos como Abdalá. O nuevos como el expresidente Bucaram. O como Correa, por ejemplo. O como Correa, porque al final Correa va a ser candidato a la Asamblea. O como Pierina Correa. O sea, uno termina diciendo qué nos está pasando. No nos representa esta Asamblea, pero vamos a votar por otra que va a ser igual o peor. Así es, y esta era una oportunidad realmente importante para renovar la política, para dignificar la política, reivindicar el servicio público, para renovar los cuadros, para refrescar los rostros. Y vemos más de lo mismo. Y eso, ¿sabe lo que pasa? Que esto genera al final del día en los ciudadanos indignación, pero también indecisión. Por eso usted en las encuestas que hoy revisa, evidentemente la gente no sabe por quién votar. Y no porque no haya candidatos. Por lo menos para la presidencia hay 18, 19. Pero el problema es que los ciudadanos no encuentran definitivamente, sobre todo en los candidatos a la Asamblea, no encuentran realmente gente que los represente, que represente sus anhelos, sus preocupaciones. Y lamentablemente, repito, en eso se equivocan casi todos los partidos políticos. Y este tema, ¿cómo lo combatimos? Usted acaba de mencionar encuestas, la palabrita mágica. Ya las encuestas dicen que en la segunda vuelta estarán Correa o un correísta y los indígenas. Con todo respeto, yo no lo creo, ni de milagro. O sea, ¿cómo podemos entender que se vaya a votar por los mismos que, por lo menos, secuestraron al país en octubre, por decirlo menos? No entiendo cómo pueden votar el pueblo por los que le robaron durante 14 años. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo no veo una posibilidad de que estas famosas encuestas puedan ser ciertas. Y lo que decía justamente Ángel Polibio Córdoba, las encuestas se las entrega a la persona que contrata al encuestador y no pueden ser hechas públicas. ¿Por qué en Ecuador y en algunos países se utilizan las encuestas como forma de engaño a la gente? Primero aclarar una cosa. Con los altos niveles de indecisión que usted tiene en el Ecuador, que bordean el 70%, evidentemente, incluso diría más, evidentemente lo que hoy las encuestas mencionan, evidentemente no es real. No está pegado a la realidad, porque tiene más de 7 de cada 10 personas que no han escogido todavía por quién votar. Es decir, usted tiene apenas 2 o 3 de cada 10 que ya saben por quién van a votar o que creen saber por quién van a votar, que han dicho por tal o cual nombre. Por lo tanto, para mí esas encuestas no tienen validez por un lado. Y por otro lado, recordemos que recién algunas candidaturas se están definiendo. Otras ni siquiera se conocían. Porque usted tiene, por ejemplo, en el caso del correísmo, siempre tuvo en las encuestas candidato de Correa. Ahora usted ya tiene un rostro, que es el señor Arauz. En el caso del Partido Social Cristiano, en la encuesta siempre salía primero Nebot, luego Nebot desistió, y ponían candidato social cristiano, porque no se sabía cuál de los 4 iba a ser. Ahora ya tiene nombre y apellido, Cristina Reyes. Y así con varias organizaciones. Por lo tanto, ojo, yo no desmerezco el trabajo profesional que sí tienen algunos encuestadores, otros en cambio simplemente son vendedores de humo, pero hoy ninguna encuesta, inclusive la serie, puede darnos un reflejo claro de la realidad, porque la realidad es absolutamente confusa y es absolutamente difusa, y los cambios se van dando al pasar de los días, sobre todo en la conformación de las listas y en la definición de los rostros y los cuadros. Por ejemplo, yo sí quisiera
que luego de que se ha anunciado el nombre de Arauz, quisiera saber cuál es el porcentaje real de la votación del correísmo. Ahí me gustaría saber cuál es la votación del Partido Social Cristiano respecto a Cristina Reyes. Arauz, por ejemplo, no va a ser candidato, eso es fijo. O sea, lo están promocionando. No sé si para la vicepresidencia, pero para la presidencia estoy convencido que no va. O sea, no tiene los méritos. Y además está complicado con muchos temas. Su propuesta es desdolarizar. Y eso el Ecuador entero no lo quiere, ni siquiera ni de lejos. Entonces, solo con aquello él ya no tendría posibilidades. Pues aparte, en una carta pública dirigida a la ministra María Elsa Viteri en el año 2017, él sugiere que se fortalezcan las finanzas públicas, casi confiscando los dineros de la banca privada. O sea, además tiene parentesco directo con Ricardo Rivera Arauz, el tío de Glass. Entonces por ahí vienen los tiros, pues, o sea, no creo realmente que lo pongan de candidato a la presidencia, solo lo están promocionando. Le soy sincero, yo en el correísmo me espero cualquier cosa. La verdad es que no quisiera darle una respuesta definitiva porque no lo sé. Y evidentemente hace una semana y media ni usted ni yo se nos hubiera ocurrido el nombre del señor Arauz, ni siquiera para vicepresidente, peor para presidente. Entonces, la verdad es que en este país ya nada me sorprende y no me atrevería yo a adivinar el futuro o a saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, lo que yo sí tengo claro es que las ideas económicas del señor Arauz, peligrosas como son en efecto, que las ha dicho en estos días, por lo menos nos permiten saber hacia dónde quieren ir y ratificarnos a quienes nunca votaríamos por ellos, que evidentemente ahí no está la solución para el país. Ahora, lo que yo sí creo que es importante tener claro es que tenemos diversas posturas sobre la forma de hacer economía. Y aquí solamente hay una ruta, y la ruta debería ser hacia la prosperidad, hacia entender que la economía hace rato dejó de manejarse solamente con lo que dicen las teorías y los libros. La economía realmente en el Ecuador está en una situación gravísima, porque tuvimos 10 años en los que se implementó el modelo de Correa, que es el mismo modelo de Arauz. O por lo menos en el caso de Arauz entiendo que es mucho más radical y agravado. Y en el caso de los 4 años de Moreno, de alguna manera lo que se ha aplicado es la receta de Creo y de Guillermo Lasso, que como hemos visto tampoco ha terminado de funcionar. No cuaja Lasso, o sea, ese es el principal problema, no tiene Ángel, no tiene la simpatía correspondiente y eso genera complicaciones y mucha gente dice ya votamos por él y no supo defender la presidencia que la ganó, porque la ganó y terminó pactando más bien con el morenismo. Pero en medio de todo esto, sigo pensando que algo nos está pasando como sociedad. O sea, los partidos políticos no pueden controlar a sus asambleístas, por poner un ejemplo. Y asambleístas votan, unos sí, otros no, otros se abstienen del mismo bloque. Por ejemplo, en la última ley, en la aprobación del COS, del Código Orgánico de la Salud, que para muchos es muy peligroso. Basta escuchar al propio Esteban Torres sobre el COS. O sea, obligar el aborto que lo realicen los médicos. Obligar. Uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? Esteban ponía en Twitter, además, decía que con esta ley se permitirá que los niños a los 6, 7 años, inclusive por sobre la voluntad de los padres, puedan someterse a operaciones de cambio de sexo. Uno termina diciendo, ¿qué nos pasa? Aprobaron el cannabis. Y reitero, con una dispersión total, unos asambleístas, por ejemplo, los propios socialcristianos, unos votaron por sí, Esteban Torres, por ejemplo, votó en contra de esa ley y, por ejemplo, Cristina Reyes se abstuvo de tomar una decisión. Podemos seguir teniendo tantos asambleístas tibios porque Cristina votó como votó, creo, todos absteniéndose. Le soy muy sincero, desconozco el detalle de la votación, pero si es así, realmente sí sería decepcionante, sería un poco triste porque evidentemente son temas que para mí son sensibles y, ojo, no tiene necesariamente todo el mundo que estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo una postura obviamente pro vida, pro familia, en respeto absoluto a la libertad de los niños a crecer de manera absolutamente saludable y que las decisiones sobre su sexualidad las tomen en su adultez.
No tenemos por qué invadir la mente de un niño que debería estar jugando, que debería estar aprendiendo, divirtiéndose, pensando en si se transforma o no, se mutila o no su cuerpo. Ese tipo de cosas no deberían ni siquiera ser parte de la discusión, peor parte de un proceso de reforma legislativa. El vientre de alquiler, por ejemplo. ¿Cómo? El vientre de alquiler, por ejemplo, que es otro de los temas preocupantes que prácticamente se legalizó. En el caso, como lo decía, del Partido Social Cristiano, hace mucho tiempo, en estos temas de conciencia, se estableció una libertad para que los legisladores que tienen diferentes posiciones al respecto puedan votar con libertad, lo cual me parece democrático y lo cual me parece válido. Sin embargo, sí creo, y ojo, aquí voy a decir algo que quizá me haga meter en problemas, pero sí creo que los legisladores deberían decirle la verdad a los votantes. ¿Soy pro vida o soy pro aborto? Y en razón de eso votar. Si yo soy social cristiano, se supone que debería por lo menos tener cierta simpatía por la doctrina social, que es parte de los enunciados y los principios del partido. Pero social si yo no y cristiana. Con eso, social y cristiana. ¿Cómo? Social, que dice usted, pero además cristiana, pues. Si yo no coincido con eso, decirlo de frente. Yo no coincido con esto y por lo tanto me voy con el partido abortista ecuatoriano, digamos. Eso yo creo que debería uno ser sincero. Y eso yo creo que es un reto para todos los partidos. No solamente ver rostros, profesionalidad, popularidad, sino también principios. ¿En qué creo yo y en qué cree mi candidato? Eso es importante. Y sobre todo estar vigilantes del voto que nosotros damos. Si yo estoy votando por usted para asambleísta y usted en las elecciones me dijo que era pro vida, pero ya en el momento de votar, vota por el aborto, oiga, por lo menos debería esto generar rechazo en la ciudadanía. Pero bueno, esto ya es una discusión un poco más profunda. Sin embargo, me preocupa sí cómo vayamos a votar en el 2021 y que no nos vuelva a pasar lo que hoy nos está pasando, con legisladores que evidentemente en algunos casos están votando por temas que realmente son polémicos. Pero sobre todo otra cosa, oiga, mientras el país, la gente se está muriendo de hambre, de COVID, de necesidad, desempleo, etcétera, en la Asamblea estamos discutiendo de subrogación de vientres o de cambio del sexo de los niños. Por Dios, esos temas no son hoy importantes, no deberían ni siquiera debatirse. Y usted tiene razón en muchos temas. Me quedo pensando, por ejemplo, en la brillante idea de María Paula Romo, de que la votación no sea obligatoria. Primero está contra ley, segundo está fuera de sus funciones. Después dice, no, es que yo no dije eso. Lo que dije es que no se pida la papeleta de votación. Eso está contra ley. La ley dice claramente que tiene que ser solicitado en instituciones públicas y privadas la papeleta de votación para cualquier trámite. Y si no se lo hace, la institución tiene que ser multada entre 1 y 4 salarios básicos. La persona que no vota tiene una multa de $52. Entonces, aquello de que la pandemia es una falsedad más de María Paula Romo. En pocos días, creo que dijo el 13 de septiembre, ya será defiéndase como pueda. Entonces, en 13 días ya no va a importar precisamente el COVID. Pero de aquí a 6 meses ella está pensando que no se vayan a enfermar de COVID y que por lo tanto no sea obligatorio votar. O sea, nos están tomando el pelo y está pretendiendo favorecer a quien tiene voto duro, que es el correísmo. Eso justamente le iba a decir. Mire, yo le iba a decir, oiga, no se quede solamente en el análisis de si es obligatorio o no y si el certificado deben pedirlo o no, lo cual usted tiene toda la razón y usted ha investigado muy bien y tiene toda la lectura clara respecto a lo jurídico. Pero en lo político hay que identificarlo también. Este tipo de medidas que creo yo simplemente fue algo que dijo la ministra, creo que por error, creo que se equivocó, espero que sea así, que luego ya se dé cuenta de que lo que dijo quizá no fue correcto en lo jurídico, pero también hay que verlo en lo político. Ese tipo de situaciones únicamente favorecen a los partidos que tienen realmente estructura, bases y voto duro. Ojo, no por el voto duro, porque, ojo, el hecho de querer yo votar por usted, si me dicen que el voto ya no es obligatorio, yo por temor al virus, por pereza de salir el domingo o por lo que fuere, porque no tengo los 35 centavos para el bus, no voy a ir a votar por muy voto duro que sea. El tema no pasa solo por el voto duro, sino también por las estructuras.
Acuérdense que durante los 10 años del correísmo y durante los 4 años del morenismo se mantuvo esa estructura de los CRS o CRC, que son los comités de la Revolución Ciudadana, que están regados por la totalidad del país. En el mes de octubre, cuando vimos las protestas que vimos en octubre, fue consecuencia de esos justamente comités. Entonces esos comités existen y simplemente lo que usted tiene que hacer es pagar el bus, que estoy seguro que con todo lo que se llevaron los correístas plata tienen para pagar un bus, y llevar a la gente a votar. Más el sándwich y la cola. Por supuesto, pues digamos, no me sorprendería que el sándwich esta vez quizás no le pongan jamón porque están quizás ya gastándose la plata, pero por lo menos mantequilla y queso sí le van a poner, pues no. Evidentemente esto sí beneficiaría, por lo tanto yo esperaría que se den cuenta del error del anuncio, además de lo jurídico, en lo político, y que evidentemente las cosas se mantengan como siempre, que los ciudadanos tengamos la obligación de votar. Pero también, y ojo, y en esto tienen el Consejo Nacional Electoral, el Gobierno Nacional y los partidos políticos una gran responsabilidad, exigir que además la gente no solo que esté obligada a votar, sino que vote bien, que la gente esté bien informada para votar y que los partidos le den auténticas, opciones a los ciudadanos para poder elegir. Que es básico y necesario. Vea, un último tema. Me quedo pensando, ¿qué nos pasa como país? Porque ya se fue el señor Cristian Viteri y nos envió saludos desde Venezuela, por eso nos enteramos. Viviana Monilla desapareció. Ya se fueron todos los del caso Sobornos. Pues, o sea, ¿qué nos pasa como país? El único que se quedó aquí porque quiere quedarse es Alexis Mera Giler, que supongo tendrá la certeza y la seguridad de que como él puso a los jueces y él mandaba sobre los jueces, no irá a ser sancionado. Pero, o sea, tenía la obligación de presentarse 2 veces a la semana. Nunca se presentan. Han pasado más de 13 días. Y nos enteramos porque el señor Cristian Viteri dice que ya llegó con bien a Venezuela. Si no, no nos enteramos. O sea, ¿qué nos está pasando? Evidentemente, ahí usted tiene varias cosas al respecto. Primero, reconozcamos que el Estado ecuatoriano en su conjunto no tiene la capacidad ni siquiera de controlar las fronteras. O sea, empecemos por ahí, porque se supone que estas personas todas tenían prohibición de salida del país. Ojo, más allá de que sean inocentes o culpables, eso la justicia lo va a determinar cuando ya este caso tenga una sentencia en firme. Pero eran personas que no podían salir del país, que tenían que presentarse periódicamente ante una autoridad judicial y que nos enteramos de estas fugas porque ellos mismos lo dicen. Porque ni las autoridades sabían, ni los jueces ante los cuales tenían que presentarse no generaron las alertas. Si ya no se presentó un día, no se presentó 2 días, oiga, por lo menos alértele a la policía que algo pasó, pues. Lógico. Pero nos enteramos porque los mismos fugados lo avisan. Repito, inocentes o no, yo no quiero entrar en esa discusión, digamos. Yo creo que el caso Sobornos tiene a mucha gente ahí involucrada y hay algunas personas que creo que tienen un alto nivel de responsabilidad, pero también creo que hay otras que están ahí porque les tocó que caiga de coincidencia, digamos, no necesariamente porque creo que tengan un nivel de culpabilidad. No quiero, repito, salvar a nadie ni defender a nadie, pero también hay que ver que en un caso tan grande habrán algunos que quizás estén ahí por error, ¿verdad? Y otros que sí tengan un nivel de responsabilidad y culpabilidad. Pero en todo caso tenían una prohibición de ese país y las autoridades no controlan nada. ¿Quién controla las fronteras de nuestro país? Pero dentro del país no pudieron controlar pues a María de los Ángeles Duarte con el grillete. Viajó de Guayaquil a Quito con toda tranquilidad a esconderse o a refugiarse, a pedir asilo en la embajada argentina. De por medio, ojo, le digo porque yo viajo con mucha frecuencia de Guayaquil a Quito, y Quito Guayaquil, y por lo menos en 2 ocasiones me tocó compartir avión con la señora Duarte, y se lo dice alguien testigo de primera línea porque la vi. Porque la orden judicial decía que podía desplazarse con libertad por todo el territorio ecuatoriano. Ah, caramba. Entonces, ahí evidentemente es un tema judicial por parte del juez que autorizó eso. Terrible. Ahí sí, por mucho control que hubiera querido hacer la policía, no podían, porque ella podía viajar, repito,
por orden judicial por todo el Ecuador, y yo la vi, yo la vi 2 veces en el avión, compartiendo avión conmigo. Terrible. Entonces, no, más allá del tema, yo decía, alguien tendría que controlar los grilletes, ¿no? Pero si usted dice que no había realmente restricción, entonces, ¿qué había? Bueno, se nos quedan muchos temas. El tiempo es el peor enemigo. Gracias por su gentileza, por acompañarnos, mi querido César. Siempre es un placer conversar con usted. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad, un abrazo y excelente fin de semana. Muchas gracias. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.